¡Alto! Antes de sumergirte en la traición. Si has llegado hasta aquí, es porque buscas una historia de dolor, engaño y, finalmente, un triunfo que te dejará sin aliento. Pero para que esta historia de justicia resuene, activa la campanita. Suscríbete ahora para no perderte ninguna lección de vida. Dale me gusta a este video. Si crees que la fuerza de una madre adoptiva puede con todo, demuéstralo. Comenta tu país. Dime desde dónde estás viendo esta historia de Sevilla. Quiero saber de ti. Tu apoyo mantiene viva esta verdad. Empecemos. La cruda verdad. El precio de un nuevo comienzo. Mi hermana, Isabel, se fugó con mi esposo, Raúl, dejándome a su hijo moribundo. 15 años después, se atrevieron a burlarse de mí, preguntando por el niño al que abandonaron a su suerte, hasta que él, un hombre hecho y derecho, cruzó la puerta. Sus caras fueron una obra de arte. Ha sido un camino larguísimo, y todo comenzó hace 15 años, un martes de finales de octubre, que se sentía igual de gris que cualquier otro. Recuerdo el chillido agudo de los frenos de mi viejo utilitario, mientras entraba en la calzada de nuestra casa en Sevilla Este. Era una de esas tardes de otoño andaluz, frescas y con ese aroma penetrante a lluvia inminente y hojas caídas. Elena, estaba agotada. ¿Conoces esa fatiga que se asienta profundamente en los huesos después de un turno eterno en la notaría? Una pesadez que ni la infusión de todo el mundo podría disipar. Mi única ambición para el resto de la noche era quitarme esos incómodos zapatos de trabajo, calentar algo de gazpacho sobrante y quizás ver un programa de televisión que no requiriera pensar. Se suponía que mi hermana, Isabel, ya habría pasado a buscar a su hijo, mi sobrino Mateo. Lo había estado dejando a mi cuidado con una frecuencia alarmante en los últimos meses, y aunque mi corazón adora al pequeño Mateo, debo admitir que anhelaba esa tranquilidad de una casa vacía. Mi esposo, Raúl, ya debería haber vuelto de la consultoría. Me lo imaginé en el salón, seguramente con los pies subidos al sofá, absorto en el canal de deportes. Pero cuando giré la llave en la cerradura, lo primero que me golpeó fue el silencio. No era el silencio pacífico de una casa descansando. Era un silencio denso, hueco, que se sentía completamente fuera de lugar. El aire estaba inmóvil y frío. No se escuchaba la televisión. No había el menor rastro del olor de la cena cocinándose. Nada. ¿Raúl? Llamé, dejando caer mi bolso sobre la mesita de la entrada. «Isabel, ya estoy en casa». Solo el eco de mi propia voz me respondió. Un nudo de intranquilidad se me apretó en el estómago. Atravesé el salón, mis tacones de trabajo hundiéndose ligeramente en la alfombra. Todo estaba impecablemente ordenado. Demasiado ordenado. Una revista de decoración sobre la mesa de café estaba colocada en un ángulo perfecto, los mandos a distancia alineados en una fila pulcra. Raúl era muchas cosas, pero jamás fue un hombre obsesionado con el orden, y fue entonces cuando lo divisé. El pequeño Mateo. Tenía solo 5 años, todo ojos grandes y asustados, enmarcados por un mechón de pelo rubio ceniza. Estaba acurrucado en el gran sillón junto a la ventana, ese que llamábamos el sillón del abuelo. Estaba sujetando un cojín contra su pecho con tanta fuerza que sus pequeños nudillos estaban blancos. No estaba llorando. Solo me observaba, esperando. Mi corazón dio un vuelco doloroso. Corrí hacia él y me arrodillé. «Mateo, cariño, ¿dónde están todos? ¿Dónde está tu mamá?» Él solo me miró fijamente. Su labio inferior temblaba. Se veía tan pequeño, tan abandonado, en esa silla tan grande. Le aparté el pelo de la frente. Estaba húmedo,
como si hubiera estado sudando. ¿Está el tío Raúl aquí?, pregunté, esta vez con mi voz más suave. Negó con la cabeza, un movimiento diminuto y tembloroso. Luego, sin mediar palabra, desenroscó una de sus manitas del cojín. Sostenía un trozo de papel doblado en un cuadrado apretado y arrugado. Me lo tendió. Lo tomé. El papel estaba cálido por el contacto con su piel. Por un segundo, me quedé mirándolo. Ese nudo de inquietud en mi estómago era ahora una piedra fría y pesada de terror. Sabía, con una certeza que desafiaba toda lógica, que lo que estuviera escrito en ese papel iba a cambiarlo todo. Y, Dios mío, estaba en lo cierto. Mis dedos temblaron al desdoblar la nota. Era la letra de Isabel, con esas letras grandes y enlazadas que siempre parecían tan alegres, tan despreocupadas. Pero las palabras que contenía eran cualquier cosa menos felices. Elena, siento mucho hacer esto por carta. Sé que es cobarde. Para cuando leas esto, Raúl y yo ya estaremos muy lejos. Estamos enamorados, Elena. Lo hemos estado por un tiempo. Vamos a empezar una vida nueva, en un lugar donde podamos ser felices. No puedo llevarme a Mateo ahora mismo. No es el ambiente adecuado para un niño. Sé que tú lo cuidarás. De todas formas, tú eres mejor en esto. Por favor, no intentes encontrarnos. Isabel, lo leí una vez. Luego dos. Las palabras se mezclaron ante mis ojos, difuminándose en un revoltijo sin significado. Parecía una broma macabra. ¿Mi hermana y mi marido? No era posible. Éramos familia. Raúl y yo llevábamos 10 años casados. Habíamos tenido nuestras diferencias, como cualquier pareja, pero yo lo amaba. Creí que él me amaba. Y Isabel era mi hermana pequeña, la que se suponía que debía proteger. Mis piernas se sintieron débiles. Me desplomé sobre el suelo, con la carta todavía apretada en la mano. Un zumbido comenzó en mis oídos. Miré a Mateo, que seguía observándome con esos ojos enormes y graves. Él no entendía las palabras, pero sí la sensación en la habitación. Entendía el desastre. Mi mente corrió a toda velocidad, intentando encontrar una explicación, cualquier explicación, aparte de la que me miraba directamente. Quizás alguien los obligó. Quizás es un malentendido. Me tambaleé hasta la cocina, mi mano temblando tanto que apenas podía sostener mi teléfono. Marqué el número de Raúl, directo al buzón de voz. Su saludo alegre y profesional, que grabó para el trabajo, se sintió como un insulto. Marqué el número de Isabel, directo al buzón de voz. Sonó su mensaje juguetón y cantado. Hola, has llamado a Isa. Deja un mensaje. Se habían ido. Juntos. Fue entonces cuando lo vi. Sobre la reluciente encimera de granito, junto al frutero, había un fajo de papeles. Los levanté. La página superior era un documento legal, una petición de disolución de matrimonio, un divorcio. Y allí, al pie de la última página, estaba su firma. El garabato familiar y seguro de Raúl. Lo había firmado. Había planeado esto. La piedra fría del pánico en mi estómago se hizo añicos y una rabia incandescente y cegadora tomó su lugar. No se habían limitado a irse. Habían conspirado. Me habían mentido a la cara, día tras día, mientras urdían su gran huida. Pensé en las últimas semanas. Raúl distante, trabajando hasta tarde. Isabel, que siempre fue un torbellino de drama, de repente serena y tranquila. Todo encajó en su sitio. Cada recuerdo era una nueva estocada. El pequeño Mateo se acercó sigilosamente a la cocina. Me tiró de la manga. «Tía Elena», susurró. «¿Mami y tío Raúl se fueron de viaje?» Miré su rostro inocente.
y la rabia que sentía se disolvió en una ola de pena pura y desgarradora. ¿Cómo pudieron hacerle esto a él? ¿Cómo puede una madre simplemente dejar a su hijo atrás como si fuera una maleta olvidada? Lo alcé en mis brazos y lo abracé fuerte, hundiendo mi cara en su suave cabello. Él era todo lo que me quedaba de mi familia, y yo era todo lo que le quedaba a él. El engaño maquiavélico, el mito del niño moribundo. Para entender la verdadera magnitud de la crueldad de Isabel, primero hay que comprender la mentira que me contó meses antes de fugarse. Fue la piedra angular de todo su plan de escape, una obra maestra de manipulación construida sobre el pilar de mi afecto por ella y mi sobrino. Recuerdo ese día con una claridad perturbadora. Era un sábado de finales de primavera. Yo estaba en mi pequeño jardín, intentando insuflar vida a mis tristes macetas de claveles, cuando el coche de Isabel frenó bruscamente en la calzada. Prácticamente se cayó del asiento del conductor, el rostro pálido y surcado de lágrimas secas. Mi primera reacción fue pensar que había tenido un accidente de tráfico. «¡Isabel! ¿Qué es? ¿Qué te pasa?», grité corriendo hacia ella. Se desplomó en mis brazos, sollozando histéricamente. «¡Es Mateo!», logró ahogar entre jadeos. «¡Oh Dios, Elena! ¡Es Mateo!». La hice entrar, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. La senté a la mesa de la cocina y le preparé una manzanilla con tila. Mis manos temblaban sin control. Mateo era mi debilidad. Si algo grave le había ocurrido, la idea me paralizaba. Finalmente, después de unos sorbos de té, se calmó lo suficiente para hablar. Me miró, con los ojos abiertos y llenos de un terror que yo, en mi absoluta ingenuidad, creí auténtico. «Los médicos le hicieron algunas pruebas», susurró, con la voz rota. «Tiene un trastorno sanguíneo raro. Es terminal, Elena». La taza de té se me resbaló de los dedos, estrellándose ruidosamente contra el suelo de azulejos. Ni siquiera me inmuté. ¿Qué estás diciendo? Dijeron que le quedan 6 meses. Tal vez menos. Se enterró el rostro entre las manos, los hombros sacudiéndose con nuevos sollozos. 6 meses. ¿Cómo se supone que voy a ver a mi propio hijo morir? No puedo, Elena. No soy lo suficientemente fuerte. Lo miro, y lo único que puedo pensar es que me está abandonando. Cada tos, cada vez que dice que está cansado, me está destrozando por dentro. Yo estaba completamente devastada. Por Mateo, ese niño hermoso cuya vida estaba siendo truncada de forma tan trágica. Y por mi hermana, que se enfrentaba a la peor pesadilla de cualquier progenitor. La abracé, permitiéndole llorar sobre mi hombro. «Lo siento tanto, Isabel», susurré, con lágrimas cayendo por mi propia cara. «Superaremos esto. Lo que necesites, estoy aquí. Buscaremos una segunda opinión. Encontraremos a los mejores especialistas». Ella se apartó, negando con la cabeza. «No tiene sentido. Dijeron que es definitivo. No hay tratamiento». Me miró, sus ojos suplicantes. «Elena, no puedo. No puedo estar aquí para presenciarlo. Sé que suena terrible, sé que parezco un monstruo, pero no puedo». Y entonces lanzó la frase que selló nuestros destinos. ¿Podrías ayudarme con él? Solo por un tiempo, déjame tener algo de espacio para asimilar esto. Solo necesito un respiro del recordatorio constante. Por supuesto, dije que sí. ¿Qué otra respuesta era posible? Mi hermana estaba al borde del colapso y su hijo se estaba muriendo. Le dije que lo trajera cuando necesitara despejarse. Haría cualquier cosa para aligerar su carga emocional. No tenía ni idea de que no estaba aliviando su carga. Estaba despejando su camino de escape. Ella no era una madre de luto. Era una estratega brillante y fría, y me había manipulado a la perfección.
A partir de ese día, mi hogar se convirtió en el segundo hogar de Mateo. Al principio, era solo por un fin de semana ocasional. Isabel lo dejaba un viernes por la tarde, sus ojos enrojecidos e hinchados. Me abrazaba y me daba las gracias profusamente, diciendo que yo era su ángel de la guarda. Solo necesito no pensar en eso por un par de días, ¿sabes?, me decía, con la voz quebrada. Solo para sentirme un poco normal de nuevo. Y yo le creí. Pasaba el fin de semana mimando a Mateo, tratando de llenar lo que creía eran sus últimos meses con tanta alegría como fuera posible. Íbamos al Parque de los Príncipes, construíamos castillos de Lego que ocupaban todo el suelo del salón y veíamos dibujos animados hasta que nos quedábamos dormidos en el sofá. Era un niño tranquilo, dulce, y parecía cansarse muy fácilmente, lo que, en mi mente, solo servía para confirmar la historia de Isabel. Pero luego los fines de semana comenzaron a alargarse. Lo dejaba un jueves y no lo recogía hasta la noche del domingo. Luego se convirtió en semanas enteras. Sus llamadas se hicieron menos frecuentes. Cuando lograba hablar con ella, sonaba distante, absorta en sí misma. «¿Cómo lo llevas, Isabel?», preguntaba, preocupada. «Estoy bien», respondía, con la voz inexpresiva. Solo, ocupada, intentando no darle vueltas a las cosas. Mi marido, Raúl, fue admirable al principio. «Lo que tu hermana necesite, Elena», decía, alborotando el pelo de Mateo. «Somos familia». Mirando hacia atrás, su papel de esposo solidario me revuelve el estómago. Él no me estaba apoyando a mí. Estaba facilitando su propia traición. Cada hora adicional que Mateo pasaba con nosotros era una hora extra que él podía pasar con Isabel. La inquietud comenzó a filtrarse lentamente en mí. Una tarde, una amiga mía, Jessica, me llamó. «Oye, ¿no te imaginas a quién vi en el centro de Sevilla?», dijo. «A tu hermana, Isabel. Estaba en esa bodega de vinos, la Viña del Sur. Estaba con un grupo de gente, riéndose a carcajadas. Parecía estar pasándoselo de maravilla. Sentí un escalofrío de confusión. ¿Estás segura de que era ella?». «Completamente segura. Llevaba ese vestido rojo brillante que dices que no le sienta bien». Se rió Jessica. Después de colgar, me quedé sentada en el silencio de la casa por un largo rato. No cuadraba. Una madre de luto, cuyo hijo solo tenía unos meses de vida, estaba riéndose en un bar de vinos. Intenté racionalizarlo. Quizás estaba tratando de forzarse a ser feliz, justo como me dijo. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada. El colmo llegó unas semanas antes de que se fuera para siempre. Se suponía que recogería a Mateo a las 6 de la tarde un domingo. A las 9 todavía no había aparecido. No respondía a su teléfono. Yo estaba histérica, imaginando lo peor. Finalmente, alrededor de la medianoche, su coche entró en la calzada. Fui a recibirla a la puerta, con los brazos cruzados. «Isabel, ¿dónde demonios has estado?». Estaba terriblemente preocupada. Pasó a mi lado sin prestarme atención, oliendo débilmente a perfume caro y vino. «Ay, relájate, Elena». Perdí la noción del tiempo. Se veía molesta, como si yo fuera la irracional. «¿Perdiste la noción del tiempo? Tu hijo está aquí». Se giró para mirarme, sus ojos fríos. «Y está bien, ¿no? Mira, tengo mi propia vida que vivir, Elena. No puedo poner todo en pausa». Fue entonces cuando supe que algo espantoso estaba ocurriendo. Ya no se trataba de un dolor incontrolable. Esto era otra cosa. Esto era abandono, ocurriendo lentamente, justo delante de mí. Y luego llegó la noche de la carta. La noche en que la lenta desaparición se convirtió en un silencio final y ensordecedor. Después de que el shock inicial se disipó, una extraña especie de calma se apoderó de mí. Era la calma del superviviente que, tras el naufragio, acepta que el barco se hundió y lo único que queda
es nadar. Mi matrimonio estaba liquidado. Mi relación con mi hermana era una farsa. Mi antigua vida había sido reducida a cenizas. Todo lo que me quedaba era el niño dormido en la habitación de invitados, su rostro sereno bajo el suave resplandor de la luz nocturna. Me acerqué de puntillas a su habitación y me senté en el borde de la cama, solo para verlo respirar. Su pequeño pecho subía y bajaba rítmicamente. Se veía tan frágil, tan indefenso. No tenía idea de que su mundo estaba tan destrozado como el mío. Su madre se había ido. El hombre que conocía como su tío divertido también se había ido, y se había llevado un pedazo de mi vida consigo. Las lágrimas que ni siquiera sabía que estaba conteniendo comenzaron a caer por mi rostro. Ya no eran lágrimas de rabia, eran lágrimas por él, por este niño pequeño e indefenso que había sido utilizado como un peón y luego descartado sin piedad. Isabel no solo me había traicionado, había abandonado a su propio hijo. Y Raúl lo había permitido. Había observado cómo ella descuidaba a su propio niño y no dijo nada, todo para conseguir lo que quería. En ese momento, mirando el rostro dormido de Mateo, sentí un amor feroz y protector hincharse en mi pecho. Era un amor tan potente que relegó mi propio dolor a un segundo plano. Mi duelo era un lujo que no podía permitirme en ese instante. Este pequeño me necesitaba. Alargué la mano y le aparté suavemente un mechón de pelo de la frente. Se revolvió en sueños, murmurando algo ininteligible. Me incliné y susurré en el silencio de la habitación. Fue un juramento, una promesa solemne para él. Y para mí. Está bien, cariño, susurré, con la voz rota por el llanto. Ahora solo somos tú y yo. Pero nunca, jamás voy a dejarte. Siempre estaré aquí para ti, Mateo. Siempre. Te lo prometo. Él se acomodó de nuevo en un sueño profundo, y yo me quedé allí durante un buen rato, el peso de esa promesa asentándose sobre mis hombros. Se sentía pesado, incluso aterrador. Yo estaba en mis 40, de repente una mujer soltera, y ahora una madre soltera para un niño que el mundo creía que estaba muriendo. No tenía ni idea de cómo lo lograría. La presión financiera por sí sola era abrumadora. Mi salario era estable, pero estaba diseñado para 2 personas, no para una persona y un niño con necesidades médicas importantes. No había mención de manutención infantil, ni de custodia compartida. Solo había silencio y un niño pequeño durmiendo en mi habitación de invitados. Pero mientras estaba sentada en la oscuridad, sabía una cosa con certeza. No le fallaría. Volcaría cada gramo de amor y fuerza que tuviera en darle la mejor vida posible durante el tiempo que le quedara. Mi vida anterior había terminado. La nueva acababa de empezar. La verdad científica. Un rescate a plazo fijo. Los primeros meses fueron una niebla de aprendizaje de una nueva rutina. Nuestra casa, que había sido silenciosa y ordenada, se llenó de repente con el feliz caos de un niño de 5 años. Había bloques de Lego por todas partes, canciones de dibujos animados pegadas en mi cabeza, y un zumbido constante y bajo de ansiedad por la salud de Mateo. Seguí las instrucciones de Isabel al pie de la letra. Había dejado una nota con una lista de los pocos alimentos que supuestamente comería, una lista muy corta y muy extraña. Mermelada de fresa, plátanos y pan blanco simple sin corteza. Es lo único que come, me había espetado una vez, meses antes de irse. Ni se te ocurra darle otra cosa. Lo vomitará. Así que no lo hice. Le preparaba pequeños platos de plátanos y sándwiches de mermelada. Él los comía, pero sin entusiasmo real.
Y él estaba siempre tan cansado. Tenía un breve estallido de energía durante 20 minutos y luego se marchitaba, necesitando acostarse en el sofá. Su piel era pálida, casi translúcida, y tenía círculos oscuros bajo los ojos. Todo en él parecía confirmar ese terrible diagnóstico, pero mi instinto me decía que algo estaba mal. Era más que una sensación. Era un instinto profundo y primario. Un instinto maternal, supongo, aunque yo no fuera su madre biológica. Lo observaba empujando un coche de juguete con desgana, y pensaba, esto no es correcto. Los niños, incluso los enfermos, deberían tener más vitalidad. Empecé a investigar por mi cuenta. Pasé horas en internet, a altas horas de la noche después de que Mateo se durmiera, buscando trastornos sanguíneos raros. Nada de lo que encontré coincidía perfectamente con sus síntomas. Siempre había cabos sueltos. El punto de inflexión llegó una tarde en que lo llevé al parque infantil. Estaba tan emocionado de subir a los columpios. Lo empujé suavemente y él se rió, con sus pequeñas piernas pateando. Pero después de menos de 5 minutos, pidió parar. «Estoy cansado, tía Elena», dijo, con un susurro fatigado. Se recostó en mi costado mientras estábamos sentados en el banco del parque, y se quedó dormido en minutos. Ya era suficiente. No podía quedarme de brazos cruzados y verlo apagarse. Isabel había dicho que no tenía sentido buscar una segunda opinión, pero Isabel era una mentirosa y una cobarde. No confiaba en una sola palabra que hubiera dicho. Al día siguiente, pedí una cita. No fui a nuestro médico de familia local. Quería una visión fresca, una especialista de primer nivel. Encontré a la doctora Carmen Soto, una hematóloga pediátrica muy recomendada, en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Era un gasto tremendo. Tuve que usar dinero que había estado ahorrando durante años, dinero de una pequeña herencia que mi abuela me había dejado. Pero no importaba. Esto era más crucial que cualquier cuenta de ahorro. Abrigué a Mateo y conduje hasta el centro de la ciudad. Recuerdo estar sentada en la sala de espera, con las manos húmedas y el corazón latiéndome fuerte contra las costillas. Mateo estaba en mi regazo, mirando tranquilamente un libro de imágenes. Estaba aterrorizada por lo que la doctora pudiera decir. Una parte de mí temía que confirmara mis peores miedos. Pero una parte más grande de mí gritaba que era lo correcto. Tenía que saber la verdad, por muy dolorosa que fuera. La doctora Soto era una mujer de rostro amable, con ojos penetrantes e inteligentes. Escuchó pacientemente mientras le explicaba la situación, tartamudeando al relatar el diagnóstico que me había dado Isabel. Observé su rostro con atención, pero se mantuvo neutral, profesional. Luego, comenzó su examen de Mateo. Fue suave y exhaustiva, logrando que él se riera mientras comprobaba sus reflejos. Le tomó la presión arterial, escuchó su corazón y palpó los ganglios de su cuello. Cuando terminó, nos envió por el pasillo para hacerle análisis de sangre. Mateo fue valiente. Solo hizo un pequeño gesto de dolor cuando entró la aguja. Esperamos lo que pareció una eternidad. Finalmente, una enfermera nos llamó de vuelta al consultorio de la doctora Soto. Ella tenía los resultados en la mano. Mi corazón estaba en mi garganta. La doctora Soto me miró. Su expresión seria. «Elena», dijo, su voz suave pero firme. «He revisado el perfil sanguíneo de Mateo. Hicimos un panel completo. Contuve la respiración». «¿Eh?» Respiró profundamente. «No estoy segura de dónde sacó su hermana su información, pero Mateo no tiene un trastorno sanguíneo terminal. No tiene ningún tipo de trastorno sanguíneo.
El alivio que me inundó fue tan intenso que casi me desvanezco. Fue como si un peso físico se hubiera levantado de mi pecho. Empecé a llorar, lágrimas silenciosas de pura alegría rodando por mi rostro. Mateo iba a vivir. Iba a estar bien. Pero la doctora Soto no había terminado. Se inclinó hacia adelante, sus ojos llenos de una mezcla de simpatía e indignación. Sin embargo, dijo, bajando la voz, Mateo es un niño muy enfermo. Sus resultados son alarmantes. Está sufriendo de desnutrición severa. Tiene anemia y deficiencias significativas de vitaminas y minerales en general. La habitación se quedó fría de nuevo. ¿Desnutrición? Ella me miró con énfasis. Este niño no se está muriendo, señora. Se está muriendo de hambre. La palabra flotó en el aire entre nosotras. De hambre. Y en ese instante, cada pieza del rompecabezas encajó. Su fatiga, su piel pálida, su falta de apetito por cualquier cosa que no fuera azúcar y almidón. No era una enfermedad, era negligencia criminal. El alivio que había sentido momentos antes fue reemplazado por una rabia blanca y enceguecedora. Isabel no solo me había mentido para deshacerse de su hijo, lo había estado matando de hambre sistemáticamente. Ya fuera por ignorancia o por pura malicia, no lo sabía. Y francamente, no me importaba. Ella lo había dañado activamente, poniendo en peligro su vida con su egoísmo y engaño. La historia de los 6 meses de vida no era solo una mentira para que yo lo acogiera, era el resultado potencial de su propia crianza. Mi camino a seguir fue de repente cristalino. Ya no era solo su cuidadora, yo era su rescatadora. Mi consulta con un abogado sobre los papeles de divorcio que Raúl había dejado tendría que esperar. Mi primera y única prioridad era deshacer el daño que mi hermana había causado. Iba a salvar a este pequeño. Iba a darle una vida real, llena de salud y amor, todo lo que su propia madre le había negado. 15 años de milagros, la crianza del héroe. Los años que siguieron fueron un testimonio del poder curativo del amor incondicional y, literalmente, del caldo de pollo casero. Armada con el diagnóstico de la doctora Soto y un plan nutricional detallado, le declaré la guerra a la desnutrición. Mi cocina, que antes solo usaba para calentar comida a domicilio, se convirtió en mi centro de operaciones. Compré libros de cocina, vi programas de cocina, aprendí la diferencia entre fuego lento y ebullición. Me convertí en una experta en alimentos densos en nutrientes. Cada mañana, preparaba un caldo nutritivo, lleno de verduras frescas, pollo y hierbas. Al principio, conseguir que Mateo comiera fue una batalla. Su cuerpo estaba tan acostumbrado a la comida chatarra que los alimentos de verdad le sabían extraño. Apartaba la cuchara, su carita arrugándose con disgusto. Pero yo fui paciente, fui implacable, lo convertía en un juego. Aquí viene el avión, rumbo al hangar, decía, haciendo volar la cuchara hacia su boca. Lentamente, con gran esfuerzo, empezó a comer. Un sorbo de sopa un día, 2 sorbos al siguiente. Nunca olvidaré la primera vez que se terminó un tazón pequeño entero. Me miró, con una sonrisa tímida en su rostro, un poco de zanahoria en su barbilla. «Buen trabajo, Mateo», celebré, con el corazón hinchado de orgullo. «Te estás volviendo tan fuerte». A medida que su cuerpo sanaba, su espíritu comenzó a florecer. El niño pálido y apático comenzó a desaparecer, reemplazado por un niño con mejillas sonrosadas y ojos brillantes y curiosos. Empezamos con paseos cortos, luego más largos. Tenía energía. Quería correr, trepar y explorar. Un día,
tendría unos 7 años, estaba pateando un balón de fútbol en el patio trasero. No solo lo pateaba, lo perseguía con una determinación feroz, su risa resonando en el aire de la tarde. Yo estaba sentada en el porche, observándolo, cuando se giró hacia mí, el rostro enrojecido por el esfuerzo y la alegría. «¡Mira esto, tía Elena!», gritó, y pateó el balón con todas sus fuerzas. Navegó por el aire y aterrizó justo en mi maceta de petunias. Ambos estallamos en risas. Fue en momentos como ese, momentos sencillos y ordinarios, donde sentí la alegría más profunda. Esto era por lo que había luchado. Esta era mi victoria. Alrededor de su 8º cumpleaños, comenzó a llamarme mamá. Sucedió tan espontáneamente que casi me lo pierdo. Estábamos en el supermercado y me tocó la manga para llamar mi atención. «Mamá, ¿podemos comprar el cereal azucarado?», preguntó, señalando una caja de colores brillantes. Detuve el carrito y lo miré. La palabra simplemente se quedó flotando entre nosotras. Se sintió correcto. Sonreí. Mis ojos se llenaron de lágrimas. «No, no podemos comprar el cereal azucarado», dije, alborotándole el pelo. «Pero puedes elegir cualquier fruta que quieras». Desde ese día, yo fui mamá. La palabra tía quedó retirada para siempre. Éramos una familia pequeña, poco convencional, improvisada, pero una familia al fin y al cabo. Nunca volví a casarme, ni siquiera sentí la necesidad de tener citas. Mi vida estaba completa. Criar a Mateo, verlo crecer de un niño frágil a un joven fuerte, amable e inteligente, me dio un sentido de propósito que nunca antes había conocido. Jugó fútbol en el instituto, sacó buenas notas, tenía amigos, tenía una vida real, vibrante y maravillosa, y fue el regalo más grande que jamás me habían dado. 15 años. Es una vida entera, ¿verdad? Tiempo suficiente para que las heridas se cicatricen, para que los recuerdos se suavicen en los bordes. Tiempo suficiente para que un niño de 5 años se convierta en un hombre de 20. Mateo estaba en su 2º año de universidad, estudiando premedicina, nada menos. Vivía en casa para ahorrar, y nuestro pequeño piso seguía lleno de su presencia. Sus zapatillas deportivas gigantes en la puerta, sus libros de texto apilados en la mesa del comedor, el sonido de su música flotando desde su habitación. Yo estaba en paz. De verdad. La rabia que una vez sentí hacia Isabel y Raúl se había desvanecido en un dolor sordo y distante. Rara vez pensaba en ellos. Cuando lo hacía, era con una especie de curiosidad distante. Me preguntaba qué habría sido de ellos, cómo serían sus vidas. Pero nunca tuve un deseo real de averiguarlo. Y entonces, un sábado por la tarde, el pasado se estrelló violentamente contra mi presente. Estaba en el supermercado, en el pasillo de los lácteos, tratando de decidir entre leche entera y semidesnatada. Era un momento completamente ordinario en un día completamente ordinario. «¿Elena? ¿Eres tú?» La voz era más vieja, un poco más áspera, pero la reconocí al instante. Un shock frío me atravesó, tan intenso que sentí que mis dedos se entumecían. Me congelé, la mano suspendida sobre los cartones de leche. Lentamente me di la vuelta. Era ella. Isabel. Había subido de peso, con finas líneas grabadas alrededor de sus ojos y boca, su cabello rubio, antes brillante, ahora de un color cobrizo y desgastado. Pero era inconfundiblemente ella. Estaba sonriendo, una sonrisa brillante y alegre, como si nos hubiéramos visto la semana pasada en una barbacoa familiar. «Isabel», dije. Mi voz era tensa, extraña en mis propios oídos. «Sabía que eras tú», gorjeó, acercándose.
Una nube de perfume dulce y empalagoso me envolvió. Mi mente se quedó en blanco. Todas las cosas que había imaginado decirle si alguna vez la volvía a ver. Las acusaciones airadas, las preguntas llenas de lágrimas, se desvanecieron. Estaba simplemente paralizada. Justo en ese momento, un hombre se acercó y puso su brazo alrededor de sus hombros. Era Raúl. Estaba más rechoncho ahora, con el pelo ralo en la coronilla. Pero tenía la misma sonrisa petulante que recordaba tan bien. «Oye, ¿qué está pasando?», dijo, y luego sus ojos se posaron en mí. Su sonrisa se amplió. «Espera un minuto». «¿Elena?» Maldita sea. Me miró de arriba a abajo, un atisbo de algo. Lástima, desprecio en sus ojos. «Vaya, mira cómo estás, Elena. El tiempo no ha sido muy amable, ¿eh?» Apreté los dientes con tanta fuerza que me dolió la mandíbula. La parálisis se rompió, y esa rabia vieja y familiar, que había estado latente durante tanto tiempo, volvió a la vida. ¿Qué se creen que están haciendo? Isabel se rió de verdad. Fue un sonido ligero y tintineante que me puso la piel de gallina. «Ahí vamos, Elena, no seas así. Han pasado 15 años. ¿No te alegras de vernos?» ¿Contenta? Me quedé sin palabras ante su descaro. Al ver la expresión de puro asco en mi rostro, simplemente sonrió con suficiencia. «No te enfades tanto», dijo, agitando una mano despectiva. «Deja que el pasado sea pasado». Además, añadió, sus ojos brillando con malicia, ¿no estás contenta de haber pasado todo ese tiempo con Mateo? Debió ser agradable para ti, tener un niño cerca. Te dio algo que hacer, ¿verdad? La sangre se me heló. Estaba intentando presentar el abandono de su propio hijo como un favor que me había hecho. Raúl se rió a su lado, disfrutando claramente de mi incomodidad. «Sí, Elena. ¿Cómo está ese pequeño idiota, por cierto? ¿Cómo se llamaba? ¿Carlos? ¿Martín?» «Su nombre es Mateo», espeté, mi voz como el hielo. «Cierto, Mateo», dijo Isabel, poniendo los ojos en blanco. «Ese pequeño experimento fallido. Sigue por ahí, ya sabes». Lo dijo con tal despreocupación, como si preguntara por un coche viejo que probablemente ya estaba en el desguace. Pensaron que estaba muerto. Por supuesto que sí. Lo habían abandonado para que muriera, y simplemente asumieron que su plan había funcionado. La crueldad me cortó la respiración. «¿Sigues soltera, Elena?», intervino Raúl, su sonrisa ampliándose. «Supongo que perdiste tu oportunidad de encontrar a Sagietma. Isabel y yo, sin embargo, seguimos locamente enamorados». No respondí. Me negué a darles la satisfacción de verme molesta. Simplemente me quedé allí, agarrando mi cesta de la compra como un escudo. Mi silencio pareció divertirlos. «¿Sigues amargada por haber sido abandonada?», dijo Isabel con suficiencia. «Es una pena, de verdad. Ya ni siquiera puedes pedir pensión compensatoria o manutención, ¿verdad? La ley de prescripción y todo eso». Ella me guiñó un ojo, como si compartiera un astuto consejo legal. Sentí una extraña sensación de poder en mi calma. Querían una reacción. Querían lágrimas o gritos. No lo iban a conseguir. «Bueno», continuó Isabel, pareciendo aburrida al no provocarme. «Mateo puede haber sido un fiasco, pero nuestra hija está perfectamente sana. Es porrista, ¿sabes? Acaba de cumplir 14 años. Esa palabra, hija, me llamó la atención. Era la pieza de información que no sabía que necesitaba. El arma perfecta e inesperada. Dirigí mi mirada a Raúl. «¿Tienes una hija?», pregunté, mi voz neutra. Él infló el pecho con orgullo. «Sí, es la cosa más linda que has visto. Nació un año después de que Isabel y yo nos juntamos». Pero mientras él hablaba, observé el rostro de Isabel. Su máscara de alegría se había desvanecido. Parecía nerviosa, incómoda, y supe, con absoluta certeza, que había más en esta historia.
Los tenía acorralados. Dejé que el silencio se prolongara por un momento, viendo cómo la compostura de Isabel se desmoronaba. «Así que te quedaste embarazada justo después de irte, ¿eh?», pregunté, mis ojos fijos en los suyos. Su expresión se endureció. Raúl, ajeno, intervino para defender su honor. «Por supuesto. Es mía. Como dije, nació un año después de que comenzamos nuestra nueva vida juntos». Ante sus palabras, Isabel se estremeció. Un movimiento diminuto, casi imperceptible, pero lo vi. Su expresión nerviosa me lo dijo todo. Algo no cuadraba. Di un pequeño paso hacia atrás, creando distancia. «Bueno, eso es cuestionable, Raúl», dije con calma. Su sonrisa flaqueó. «¿Qué se supone que significa eso?» «Significa», dije, dejando que cada palabra cayera con peso deliberado, que mientras Isabel me dejaba a su hijo enfermo, no solo estaba sentada en casa, de luto, estaba conociendo a toda clase de gente. La cara de Raúl pasó de la confusión al shock. Se giró hacia Isabel. «¿De qué está hablando ella?». No dejé que Isabel respondiera. Le hablé directamente a Raúl. «¿Quieres saber lo que hice después de que ustedes dos huyeron? Después de lidiar con el shock inicial de los papeles de divorcio y el niño abandonado, contraté a un detective privado, solo por un mes. Quería saber con qué estaba tratando, y él descubrió mucho». La cara de Isabel se puso blanca como el papel. ¿Tú qué hiciste?» Me contó todo sobre las tardes libres de Isabel. Continué, mi voz firme y fría. «Mientras tú estabas en el trabajo, Raúl, pensando que ella estaba agotada por su trabajo y de luto, ella estaba fuera, divirtiéndose, yendo a bares, restaurantes, con otros hombres, dejando que ellos pagaran sus gastos. Todo mientras pretendía ser una madre devota para mí y una pareja devota para ti». «No puede ser», murmuró Raúl, con el rostro ceniciento. Miró a Isabel, que estaba mirando el suelo. Pasamos los fines de semana juntos. ¿Cómo pudo haber tenido tiempo? «Durante los días de semana, Raúl», expliqué pacientemente, como a un niño. «Mientras tú te ganabas la vida», volví mi atención a Isabel. «Le dijiste que estabas agotada de trabajar por el bien de Mateo, ¿verdad? Esa fue buena». Raúl miró a su esposa, completamente atónito. «¿Es eso cierto? ¿Fui solo conveniente? ¿Fui solo tu cajero automático?» Isabel permaneció en silencio, evitando su mirada, deseando claramente que el suelo la tragara. «Déjame adivinar», añadí, mi voz peligrosamente suave. «Raúl era simplemente el más estable financieramente de todos, ¿no? El que tenía el buen trabajo y el salario constante». «¡Para!», gritó Isabel, con los ojos desorbitados por el pánico. Pero el daño ya estaba hecho. Raúl la miró fijamente, la ira y la incredulidad luchando en su rostro. «Dime que no es cierto, Isabel». Ella no respondió. «Incluso tengo grabaciones», dije, asestando el golpe final. Era un farol, pero ellos no lo sabían. Conversaciones que el investigador grabó, con tus amigos, donde llamaste a Raúl tu cajero automático. Isabel se quedó helada, dándose cuenta de la profundidad de su exposición. Raúl parecía que iba a enfermar. Su voz tembló de rabia. «¿Así que nuestra hija podría ni siquiera ser mía? Eso es ridículo». Isabel agarró el brazo de Raúl, desesperada. «Es tuya, Raúl. Por supuesto que es tuya». Pero sus protestas eran débiles, su pánico palpable. Raúl no parecía convencido. Me mantuve tranquila. «Puedes averiguarlo fácilmente», sugerí suavemente. «Una simple prueba de ADN lo aclararía todo». El rostro de Isabel se puso completamente blanco. Su confianza se había derrumbado hasta convertirse en polvo. No hay necesidad de eso. Es su hija», insistió frenéticamente, pero ya no importaba. Sus negaciones carecían de significado. La confianza de Raúl en ella
estaba destrozada. Y mi trabajo allí había terminado. Había ido a por leche. Me iba con justicia. Lo que decidan hacer ustedes dos es asunto suyo, dije con firmeza, mi voz cortando las frenéticas protestas de Isabel. Pero recuerden esto, yo crié a Mateo con amor y cuidado, y eso es algo que nunca podrán quitarme. Me giré para irme, sintiendo una sensación de cierre que no me había dado cuenta de que me faltaba. Pero justo cuando di un paso, escuché una voz tranquila y familiar detrás de mí. «Mamá, ¿estás lista?» Me giré y sonreí, mi corazón hinchándose con un orgullo feroz y protector. «Ay, Mateo, siento haberte hecho esperar». Caminó hacia mí, alto y confiado en un traje bien ajustado. Acababa de llegar de un evento universitario. Puso una mano reconfortante en mi hombro. Isabel y Raúl se quedaron mirándolo, con la boca abierta. Estaban luchando por conciliar al joven competente y sano que tenían delante con el niño frágil y moribundo de sus recuerdos. «Espera», susurró Isabel, con la voz temblorosa mientras lo señalaba con un dedo vacilante. ¿Ese es Mateo?» Mateo se irguió, su mirada firme. No se parecía en nada al niño que ella había abandonado. «Sí», dije, mi voz resonando con orgullo. «Este es Mateo. Tiene 20 años. Y está prosperando». La voz tranquila y clara de Mateo siguió a la mía. No contenía ira, solo una certeza escalofriante. «Lo recuerdo todo», dijo, con los ojos fijos en las dos personas que lo habían creado y luego desechado. Aunque era joven. «Sé quiénes son ustedes dos, mi madre biológica y su amante». Raúl retrocedió como si le hubieran golpeado. Estaba horrorizado, tratando de procesar las palabras serenas pero hirientes de Mateo. Pero ¿no se suponía que estabas enfermo?», balbuceó Raúl, mirando de Mateo a mí y viceversa. «Pensé que solo te quedaban 6 meses de vida». «No», interpuse, mi voz cortante. «Mateo nunca estuvo enfermo con una enfermedad terminal. Esa historia de los 6 meses fue algo que Isabel inventó. Después de que ella se fue, llevé a Mateo a un hospital de verdad. Los médicos lo diagnosticaron con desnutrición severa, no con una enfermedad mortal. Todo lo que necesitaba era comida y cuidados adecuados». La cara de Isabel se puso roja y manchada de vergüenza y bochorno. «Intenté», murmuró débilmente, con la voz apenas un susurro. Era un niño muy melindroso para comer. La expresión de Raúl se torció con asco. «Mateo come perfectamente ahora», dije, clavando mis ojos en Isabel. «Es sano, es fuerte. Jugó al fútbol en el instituto. Y estoy estudiando para ser médico», añadió Mateo, su voz uniforme, «para que ningún otro niño tenga que pasar por lo que yo pasé a causa de la negligencia de un padre». Isabel y Raúl jadearon, impactados por lo lejos que había llegado. «Yo no tenía idea», murmuró Raúl, sintiéndose completamente derrotado. «Y no hay necesidad», dije, lanzando una mirada significativa a Isabel, «de que vuelvas a insultarlo, o de que lo llames un experimento fallido». Isabel desvió la mirada, incapaz de mirarme a los ojos. La vergüenza finalmente, después de 15 largos años, escrita en todo su rostro. El aire en el pasillo del supermercado era denso con mentiras destrozadas. Isabel abrió la boca para hablar, probablemente para ofrecer otra excusa débil, pero Raúl la cortó. Su voz era plana, desprovista de toda emoción. «Quiero un divorcio». Los ojos de Isabel se abrieron por el pánico. «¿Qué? No, Raúl, no puedes hablar en serio», gritó, aferrándose a su brazo, pero su expresión era de piedra. La sacudió. «Después de saber cómo descuidaste a tu hijo, cómo me mentiste durante 15 años, no puedo seguir contigo, ni siquiera puedo mirarte. Es todo un malentendido». Se puso frenética.
su voz subiendo a un tono histérico. Elena está tergiversando la verdad. No, no lo está, dijo Raúl, sacudiendo la cabeza lentamente. Me trataste como un cajero automático, y ahora veo la verdad. Toda la fea verdad. Me miró, su rostro lleno de un arrepentimiento que llegaba 15 años tarde. Elena, nunca podré compensar lo que he hecho, pero lo siento de verdad. He seguido adelante, Raúl, dije con firmeza. Mateo y yo tenemos nuestras propias vidas ahora. Con eso, me volví hacia mi hijo. Vámonos, mamá, dijo, dándome un suave apretón en el hombro. Mientras empezábamos a alejarnos, la voz temblorosa de Isabel llamó. ¡Mateo! ¡Espera! Lo siento mucho, sollozó. Lamento haberte dejado. He pensado en ti todo este tiempo. Mateo se giró lentamente para mirarla. Ella dio un paso esperanzado más cerca, con el rostro surcado de lágrimas. Pero él levantó la mano, deteniéndola en seco. No, dijo, su voz firme e implacable. Lo recuerdo. Recuerdo todas las veces que me echaste de la casa, cuando venían hombres extraños. Recuerdo que me dijiste que me callara y que me quedara en mi habitación. La miró directamente a los ojos. Y recuerdo el día que me abandonaste. Decidí entonces que nunca te perdonaría. ¿Tú la llamas mamá?, preguntó desesperadamente, señalándome. Sí, respondió Mateo sin un momento de vacilación. Elena me crió. Ella me amó. Ella me salvó. Ella es mi verdadera madre. Isabel se quedó inmóvil, el último atisbo de esperanza muriendo en sus ojos. Finalmente entendió que no había posibilidad de reconciliación. No le quedaba nada allí. No vuelvas a intentar vernos, dijo Mateo con firmeza. No fue una petición, fue una orden, y así nos alejamos. Dejamos los restos del naufragio de sus vidas detrás de nosotros, en ese frío suelo de baldosas. Nunca miramos hacia atrás. El último acto. Justicia y legado. Si todavía estás aquí, podrías hacerme un enorme favor y darle a ese botón de «Me gusta» y comentar el número 1 debajo. Me permite saber que estás conmigo en este viaje, y tu apoyo realmente significa el mundo para mí. Me mantiene en marcha. Así que, por favor, comenta 1 y déjame contarte lo que sucedió después. La repercusión de ese día en el supermercado fue rápida y absoluta. Me enteré a través de mi amiga Jessica, que todavía tenía contactos en mi antiguo vecindario, que Raúl cumplió su palabra. Contrató a un abogado y exigió una prueba de ADN para su hija. Los resultados confirmaron mis sospechas. La niña no era suya. El divorcio fue brutal. Raúl demandó a Isabel por daños, por fraude, por 15 años de mentiras. Con mi testimonio para respaldarlo, ella no tuvo ninguna posibilidad. Él se quedó con la casa, los ahorros, todo. La dejó sin nada más que la ropa que llevaba puesta y las consecuencias de sus propias decisiones. Aparentemente, trató de difundir rumores sobre él, pero solo se le volvió en contra, dejándola completamente aislada. Bloqueé su número y cualquier nuevo perfil de redes sociales que creara. Nuestro capítulo se cerró para siempre. Y en cuanto a Mateo y a mí, nuestras vidas simplemente siguieron mejorando. Se graduó de la universidad con honores y entró en la escuela de medicina. Conoció a una joven maravillosa y se comprometieron la primavera pasada. Verlo tan feliz, tan exitoso, tan lleno de vida y amor, es un orgullo tan profundo que a veces me saca las lágrimas. Seguimos viviendo juntas mientras terminaba sus estudios, atesorando nuestro tiempo como madre e hijo. En su 25º cumpleaños, lo llevé a un restaurante elegante, de esos que nunca hubiéramos podido pagar en los primeros años. Nos sentamos en una mesa tranquila. La luz de las velas parpadeaba entre nosotros.
El camarero sirvió cava en nuestras copas. Levanté mi copa. Un brindis, dije, con la voz embargada por la emoción. Por el hombre increíble en el que te has convertido. Por tu futuro. Por tu felicidad. Estoy tan orgullosa de ti, Mateo. Él chocó su copa contra la mía, con los ojos brillantes. Salud, mamá, dijo, con voz llena de calidez. Por nosotras, lo conseguimos. En ese momento, rodeada por el murmullo tranquilo del restaurante, sentí una sensación de paz tan profunda que me llenó cada parte. Había tomado las decisiones correctas. Había luchado las batallas correctas. Este maravilloso joven sentado frente a mí, esta hermosa vida que habíamos construido a partir de las cenizas de la traición. Esto era todo lo que siempre había querido. Esto era el hogar. Gracias. Gracias por escuchar mi historia. Dale me gusta y suscríbete. ¿Qué crees que debería haber hecho Mateo con su madre biológica? Comenta abajo.